Y como decimos, nos acercamos a la estrategia de inversión de la gestora Nordea Asset Management. De hecho, nos vamos a acercar en concreto a la estrategia de Global Social Empowerment y lo vamos a hacer con Ana Rosa Castro Aguilar, es directora de ventas en España de Nordea. Ana Rosa, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Ana Rosa, como decíamos, ¿no? Esta estrategia Global Social Empowerment, ¿en qué consiste? ¿Por qué creéis que es interesante esta estrategia? En concreto vamos a hablar de un fondo que está centrado en la temática de impacto social. Sí, pues mira, creemos que el impacto social es importante sobre todo por distintos motivos. Uno de ellos es que llevamos bastante tiempo escuchando acerca de los objetivos de desarrollo sostenible a alcanzar y establecidos por la Unión Europea a alcanzar de aquí a 2030. Y si miramos esos objetivos de desarrollo sostenible en un poco más de detalle, vemos que el 64% de ellos están ligados a lo que sería el tema social, ¿no? Así que viendo que hay una gran variedad que ya están, digamos, con impacto en esta temática, también miramos un poco más allá y vemos que además en el último tiempo lo que hemos visto es principalmente una demanda y sobre todo inversión y flujos en fondos que han ido más orientados al tema medioambiental. Tema tecnológico, pero no hemos visto tanto en tema social. Hemos visto una falta de inversión y por otro lado una falta de oferta. Así que por nuestra parte queríamos, digamos, cubrir este tipo de inversión, este tipo de temáticas, sobre todo teniendo en cuenta que hay una generación como es la generación Z, por así decirlo, pues que está mucho más pendiente de este tipo digamos, de mejoras o de cosas a conseguir y sobre todo también porque hemos visto que a raíz de toda esta pandemia y todo lo vivido durante el año pasado y durante este momento actual, pues también se ha incrementado mucho más la concienciación acerca de mejoras a nivel, pues ya sería a nivel educacional, a nivel mejoras a los empleados y a nivel sanidad, que creemos que es muy importante también. Así que queríamos poner foco también ahí porque creemos que es una temática que está creciendo y que es muy importante. Desde luego, bueno, al final, casi todos los días, ¿no? Podríamos decir que estamos hablando de todos esos criterios ESG. Sí que es cierto que cuando hablamos de ello parece que caemos un poco quizás en la redundancia de centrarlo tanto en el medio ambiente, pero al final también el impacto social que puedan tener las empresas o también la buena gestión a través de una buena gobernanza, pues también son algunos de los aspectos clave. Bueno, con vosotros, de hecho, hacemos siempre la noticia ESG del día. Por tanto, queda clara la apuesta de la gestora en este tema. Y Ana Rosa, como estabas comentando, ¿no? Sobre esta estrategia, ¿cómo creéis que es la mejor forma de invertir en este tipo de temática de impacto social? Sí, pues bueno, siempre que se invierta en este tipo de oportunidades globales, por así decirlo, yo creo que es muy importante tener una experiencia detrás, ¿no? Un gestor que sea experimentado y que sea capaz de identificar este tipo de empresas, ¿no? Nosotros en Nordea contamos con un equipo de lo que sería gestores dentro del equipo de Global Opportunities que ya gestionan tipo de temáticas desde hace más de 12 años, ¿no? Hablamos de que tienen un fondo de cambio climático que lanzaron ya en el año 2008 y por lo tanto son un poco expertos en lo que sería encontrar este tipo de oportunidades en el mercado, ¿no? No solo eso, no solo un equipo experimentado, sino un equipo también experimentado ya no solo en la selección en sí de empresas, sino en el análisis de la empresa, ¿no? Nosotros ya hablabas tú de que tenemos un expertise bastante fuerte en lo que es el tema de ASG y ahí lo que contamos es con un equipo interno de los más grandes del mercado que cuenta con 18 personas que lo que hacen son analizar cada una de las empresas que tenemos en cartera solo y en cuanto a los criterios ASG, en cuanto a medioambiental, social y de gobernanza, y hacer un rating interno para ver si están cumpliendo o no con estos criterios, ¿no? Y ahí, en este caso, en este fondo Global Social Empowerment, tenemos a 2 analistas dedicados también al análisis de estas empresas, ¿no? Y también decirte que es importante el control de riesgos. Controlar el riesgo en una estrategia como esta es muy importante y por ello también lo llevamos a cabo tanto a nivel estrategia, a nivel completo de la cartera, como a nivel de cada una de las posiciones que tenemos en cartera. Y para no dejarlo para el final, decirte también que es importante hacerlo de forma global. Invertimos tanto en estrategia que sería como necesidades vitales, que sería aquello a cubrir como una necesidad básica. Luego tenemos lo que sería la inclusión, que sería más el tema de, bueno, pues infraestructuras, tema de educación. Y luego tenemos el tema de empoderamiento, donde ahí englobaríamos, y es el peso fundamental del fondo, tema de, pues, tanto sanidad, bienestar, tema más de compromiso financiero y que vayan un poco más ligadas con lo que sería un objetivo más a tema social. Ya que estás con esa rama, ¿no? Con la de empoderamiento, ¿nos podrías dar algún ejemplo de temática, ¿no? de empoderamiento para entrar un poquito más en fondo en esa inversión? Sí, pues mira, te comento.
par de ejemplos rápidos dentro de empoderamiento. Por un lado decía que en empoderamiento había una subtemática que está ligada a lo que sería el tema de sanidad y bienestar, y ahí tenemos a una aseguradora en China llamada Ping An, que lo que hace es básicamente tener una aplicación disponible para que aquel tipo de personas que viven sobre todo más en zonas rurales y que no tienen tanta facilidad para desplazarse a lo que sería el centro médico, pues puedan cubrir esas necesidades básicas de contacto con un, digamos, sanitario de una forma, digamos, virtual. Esto, evidentemente, no reemplaza aquello que sería necesidades más urgentes en tema médico, pero sí que para aquellas, digamos, consultas de tanto pues para cerrar una cita con el médico como para cubrir cierta duda más rápida, pues funciona bastante bien. De hecho, en China ya es un 20% de la población quien está usando este tipo de aplicaciones, ¿no? Y por darte el segundo ejemplo muy, muy breve, dentro de empoderamiento también tenemos el tema de compromiso financiero. Ahí estamos invertidos, por ejemplo, en un banco que se llama Banco Rakyat, que es un banco de Indonesia, que lo que hace es dar microfinanciación también a zonas rurales que no tienen tanta facilidad para acceder a recursos y a, digamos, tema financiero. Y están dando también un número de microfinanciaciones también muy importante a ese tipo de negocios más pequeños, ese tipo de la población, pues que no tiene ese tipo de recursos en la facilidad que encontramos en una ciudad y en una zona con mayor población. Es decir, en el caso de esta entidad de Indonesia o también de la aseguradora china que comentabas, son negocios que al final se centran en ofrecer servicio a zonas que no tengan acceso a ellos, pues como decías, ¿no? En las zonas rurales en China o quizás en Indonesia gente con escasos recursos. Bueno, ahí estamos viendo ese impacto social, ¿no? Cómo están trabajando las empresas en eso. Bueno, además comentabas, ¿no? La generación Z, ¿no? que cuando empieza ya a asomar un poco la patita en el tema de la inversión, es una generación que de alguna forma ya está embebiendo y demandando todos estos aspectos en la inversión. Es muy interesante ver cómo está evolucionando toda esta temática. Pero claro, Ana Rosa, para quienes nos estén viendo, ¿no? Decías, hablabas de ese control de riesgos, de la importancia que tiene en esta estrategia. ¿Cómo podemos medir en este caso pues el impacto, ¿no? de una estrategia como la del Global Social Empowerment, como la que nos estás comentando? Pues es una pregunta muy buena, sobre todo en un fondo como este, ¿no? Porque aquí no solo estamos buscando rentabilidad, que evidentemente es una parte fundamental a la hora de invertir, pero también estamos buscando pues ver cómo está impactando en mi inversión a nivel, en este caso, social y a nivel de este tipo de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Lo que hacemos en Nordea son distintas cosas. Por un lado, llevamos un compromiso con cada una de las empresas en las que invertimos y, por lo tanto, podemos llevar un diálogo con ellas para entender qué están haciendo en ciertos aspectos y cómo pueden mejorar. Y todo eso lo mostramos al inversor, que es lo más importante, ¿no? Plena transparencia, ¿no? Lo que hacemos es un reporting y un documento donde de forma trimestral pueden ver cómo la cartera está, digamos, siendo consciente de los objetivos de desarrollo sostenible, está trabajando en ellos y cuál es la consecución que está obteniendo de esos objetivos de desarrollo sostenible. Luego podemos ver empresa por empresa por qué estamos invirtiendo en ella y cuál es el impacto de invertir en ese tipo de empresa, como yo antes te he puesto el ejemplo de estas dos empresas de empoderamiento, ¿no? Así que ver de forma muy clara cuál es el impacto y cuál es de verdad la diferencia que estoy obteniendo al invertir en comparación de si lo miramos con un índice de referencia más tradicional. Bueno, desde luego, nos quedamos con toda esa referencia, ¿no? de esta estrategia que estáis llevando a cabo ahora mismo en Nordea. Bueno, siempre mirando a esos criterios ESG, a esa inversión socialmente responsable, que sí, miramos al medio ambiente, a la buena gobernanza, también a cómo están trabajando las distintas empresas ese impacto social y cómo pueden marcar la diferencia en ese aspecto. Son aspectos extrafinancieros que luego sí tienen un impacto financiero en el resultado, en la rentabilidad de estos fondos y de estas empresas. Ana Rosa Castro Aguilar, directora de ventas en España de Nordea, muchísimas gracias por acercarnos las claves de esta estrategia de empoderamiento. Gracias a vosotros y buenas tardes.